espacio patrocinado por Medivitalis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más, o la última semana, a este programa Asturias y Fútbol, donde vamos a hacernos un poquitín el eco del Unión Popular de Langreo, de lo que pasó en Ganzábal antes de ayer, del éxito del Langreo con ese ascenso a Segunda División B, con toda la fiesta que se montó. Y, bueno, desgraciadamente hay que hablar también de los energúmenos que vinieron de Mérida, los que montaron cierta bronca antes del partido, con un saldo de 3 heridos, uno de ellos policía. Parece ser que no hubo más incidentes que estos, pero sí que hay pues una cantidad importante de daños, tanto materiales tanto dentro como fuera del estadio de Ganzábal, de mobiliario pues del propio estadio, que nos contará después aquí los invitados cómo lo vieron. Y lógicamente pues también nos haremos eco de esa fiesta. Al final del todo del programa tendréis el vídeo, donde hay imágenes exclusivas de cómo se vivió tanto la previa al partido como el propio partido, y después la celebración que se trasladó a las calles de Langreo de la Felguera. Tenemos para ello aquí a 3 componentes de la Unión Popular de Langreo: a Pablo Lago, el técnico, entrenador y artífice de la obra de subir a la Unión Popular de Langreo. Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Después hablaremos con él también de cómo vio esta temporada, haremos un poquitín de balance y le preguntaremos también pues qué piensa hacer a partir de ahora. También hablaremos con Carly, uno de los capitanes de la Unión Popular de Langreo, y también le trasladamos la enhorabuena. Carly. Muchas gracias, Paco. Y muy buenas noches y bienvenido por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y a Quirós, que el utillero de la Unión Popular de Langreo, yo creo que el alma del equipo, y que también nos acompaña aquí esta noche para contarnos pues también cómo viviste esto, que hacía muchos años que teníais ganas de ello en Langreo. 12 era menos. Y bueno, pues también de todos esos destrozos que hubo también en el estadio de Ganzábal, que también te toca ahora trabajar por ello, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues con ellos 3 vamos a iniciar el programa, un programa que, como digo, pues va a ser íntegramente dedicado a la Unión Popular de Langreo, que va a ser la despedida de este programa. Volveremos la temporada que viene, Dios mediante, aquí en Asturias y Fútbol, y intentando poner, como siempre, los equipos asturianos de categoría nacional aquí en pantalla, la pantalla de Teleasturias. Pablo, hablábamos de la temporada, una temporada larga, una temporada difícil, con altibajos, y que al final se consigue pues meter al equipo en playoff, en segunda posición, cosa que hacía bastantes años que no se veía en Langreo, meter al equipo en playoff en segunda posición, lo que te da esa ventaja de jugar en casa por al menos el primer partido, y al final fueron los 3 los que se jugaron en casa. La vuelta, quiero decir. Sí, efectivamente, la temporada, bueno, pues ha sido muy buena en general. Hemos tenido un mes malo, pero yo creo que en general el rendimiento del equipo en la temporada ha sido de sobresaliente, ¿no? En la primera vuelta íbamos líderes, nos generamos incluso las 2-3 jornadas de empezar la segunda vuelta la posibilidad de distanciarnos mucho del segundo clasificado con 7 puntos. Ahí fallamos, ahí tuvimos un mes malo que quizás nos ha impedido pues acabar la temporada en primera posición, pero bueno, el final de temporada yo creo que ha sido lo que nos ha marcado el playoff. El acabar como se acabó, yo creo que esos 4 partidos ganados al final ha metido una dosis de confianza a todo el grupo espectacular, y bueno, y el playoff, los 6 partidos de playoff, yo creo que difícil mejorarlo, ¿no? Son 4 victorias, un empate, una derrota. Los números son espectaculares y, bueno, pues ganado a pulso. Los jugadores han hecho un trabajo increíble para superar ese bajón, ese momento puntual, algún resultado malo que hemos tenido en casa, y el rendimiento se ha visto por esa confianza que tienen ellos en sus posibilidades y porque son muy buenos jugadores. Bueno, vamos a pasar ahora con Carly para que nos haga también un pequeño balance de esta temporada, de esta situación en el campeonato, que ahora mismo pues dio con el Unión Popular de Langreo también en la fase de ascenso, que el año pasado conseguiste marcar el gol de la fase de ascenso, el primero que se marcaba fuera de casa, y este año lograste marcar el que suponía la victoria, Carly. Sí, la verdad que tenemos esa coincidencia, pero bueno, la verdad que fue lo que dice el míster, fue un año complicado y al final la verdad que acabó de la mejor manera posible y pasando 3 eliminatorias, que la verdad que tiene mucho mérito,
ningún asturiano había subido a 3 eliminatorias y la verdad que la temporada tiene eso, mucho mérito y la verdad que fue muy buena temporada. ¿Cómo te encontraste en el campo, en el terreno de juego, cuando lograste meter el gol en Monzón que daba la victoria y prácticamente, no sé, pues el 60-70% de aquella eliminatoria? La verdad que era la primera eliminatoria y llevábamos tantos años ya que no pasábamos eliminatorias y la verdad que un 0-1 era un resultado muy bueno para sentenciar en Ganzábal y la verdad que muy contento y eso, y la verdad que era la primera piedra de playoff. Pues también partícipe de los éxitos hay que hacer a Quirós, que lleva 22 años dedicados en cuerpo y alma prácticamente desde las 7 de la mañana hasta no, ni se sabe la hora porque algún pesado entrenador se quedaba ahí hasta última hora, Quirós, y bueno, pues estos éxitos también pues recompensan un poquitín todo eso, ¿no? Hombre, yo viví 3 ascensos, 1 con el Caudal y 2 con estos, que fue chapó. Aquello chapó, ¿eh? Pero llevo ahora aquí de esta acá 16 años. Porque luego ya sabes que marché para Mieres. Y bueno, y ahora, como este año nunca lo viví, nunca. Porque quedan campeones y tal y cual, pero como este año nunca lo viví. Nunca. 3 partidos ahí a cara de perro, pues como dice el otro. Sí. Y para adelante, y ahí va. Y ahí estamos. Gracias a los jugadores y al míster. Y al otro míster. Y a Álvaro, claro, normal. Pasando eliminatoria tras eliminatoria, preparando viajes y preparando... Sí, bueno, claro. Y siguiendo el duro trabajo que haces durante toda la temporada, siguiéndolo o prolongándolo 6 semanas más, ¿no, Quirós? Sí, de verdad. Pero bueno, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena hacerlo yo, por lo menos por mí. Siéntolo por... ¿Sabes? El entrenador, yo... En esas cosas... Pero bueno, ya dije bastante en su momento. Evidentemente, Quirós. Lo que se trata ahora ya es de celebrar y de estar un poquitín contento y satisfecho de ojalá tenga la mayor felicidad del mundo, pan de baile, para mí, encantado. Bueno, pues hablaremos también del futuro de Pablo Lago, pero bueno, pues lo primero que toca sería analizar un poco, yo creo que distinto, ¿no? La manera de jugar, de la exigencia que había en Ganzábal durante la temporada, luego se pasó a este playoff y el playoff se juega otra cosa, ¿no, Pablo? Sí, nosotros... No solamente por el rival, claro, que también son... Efectivamente te condiciona, por supuesto, el rival, pero yo creo que desde... faltando 5 jornadas para acabar la temporada, hicimos algunos cambios en la manera de jugar, no la manera, sino quizás en el dibujo, en el sistema, pero la manera sigue siendo la misma, ¿no? Siempre hemos jugado igual, sobre todo los partidos de casa, hemos intentado siempre hacer lo mismo. Y el playoff lógicamente te condiciona, en el playoff no puedes fallar, tienes que tener más precauciones, es normal, ¿no? Se afrontan de otra manera, no hay margen para recuperar, la liga es muy larga, hay muchos partidos, puedes fallar algún partido, en el playoff no te lo puedes permitir, tener algún fallo te condiciona totalmente la eliminatoria. Y yo creo que el éxito también de estos 6 partidos, estas 3 eliminatorias, ha sido que no hemos tenido presión, ¿no? No ha habido ninguna presión. En el momento que hemos acabado la temporada, la afición ha pegado un cambio radical en cuanto a la exigencia y ya en el primer partido en Monzón se desplazaron muchísimos aficionados, desapareció esa exigencia que había en Liga, todo es positivo y claro, el equipo cuando encima nota, está muy bien, acabas de ganar 4 partidos seguidos y encima nota ese apoyo que lo necesita cualquier equipo, pues hace que el rendimiento suba, ¿no? Y lo hemos visto después en cada partido en casa de las 3 eliminatorias, se ha ido multiplicando la gente y yo creo que el éxito de la temporada, más que el ascenso, es el haber podido llenar el Ganzábal con 4.000 espectadores. Yo creo que eso era inimaginable al principio. El éxito un poquitín de la temporada, del ascenso que da con el Unión Popular de Langreo en Segunda División B, quizá radica sobre todo, yo creo que la clave de todo, no solamente en
en el cambio de juego o en el cambio de dibujo táctico, como decía, sino que la clave de lo que es el éxito de llevar todo el público a Ganzábal quizás radica un poquitín en el primer resultado positivo que se logra fuera de casa en Monzón. Eso es como romper una barrera, ¿no? Saltar un clic en... Sí, claro, lógicamente eran muchos años donde no se ganaba un partido fuera de casa y a partir de ahí la gente se siguió enganchando, conseguimos ganar esa primera eliminatoria que tanto costaba. Cuando vas haciendo historia poco a poco la gente se va enganchando al proyecto y acabó como acabó. No nos hemos vuelto locos tampoco, en cada partido lo afrontábamos como era ese el partido que había que competir, hacerlo muy bien. Y hemos tenido la suerte también de que las vueltas han sido en casa y en nuestro campo somos muy fuertes, con nuestra gente, con un campo sintético que dominamos muy bien y con un equipo confiando en sus posibilidades, todo el mundo participando. La verdad que el vestuario este año ha sido un espectáculo. Yo creo que es de los mejores vestuarios que he visto. He estado muchos años en el fútbol profesional y pocas veces he visto un grupo como el que he visto este año. Pues el míster hablando maravillas del vestuario, de la unión que había entre los jugadores, y tenemos que preguntar por ello un poquitín también a Carly, porque yo creo que también la clave estuvo en no solo en la dinámica, en que al final el fútbol es cuestión de estados anímicos, pero también en el estado anímico influye en el grupo donde estés, ¿no? En el vestuario que hagas. Sí, está claro que la conjunción del grupo es importantísimo para sacar los resultados y lo que hablaba de míster, de la presión, porque en Liga parecía que cada partido en Ganzábal empezábamos, en vez de empezar 0-0, lo que habíamos hablado muchas veces, que empezábamos perdiendo y que ya estábamos con ansiedad de tener que marcar y eso en el playoff yo creo que no pasó. Al jugar el primero fuera y a pasar la primera eliminatoria yo creo que la gente se quitó mucha presión porque ya estabas haciendo mucho más que en otros años y entonces ya jugabas sin esa presión añadida de tener que jugar a remolque como prácticamente jugamos todo el año. Y entonces a partir de ahí yo creo que notando la presión de un playoff, que son partidos en los que estás mucho más tenso que en Liga, pero jugando con el apoyo del público y que se notaba, la verdad que salió todo rodado. ¿Cómo viste el ir pasando estas tres eliminatorias, tanto los partidos de fuera, los viajes? El de Monzón ya hablábamos un poquitín de que fuiste también el protagonista de saltar ese clique del que hablábamos. Luego la eliminatoria contra Lara, también viaje, vuelta en casa, si te inspirabas en la cantidad de público que había. Y luego pues el de Mérida con el infierno emeritense allí, con el calor que pasasteis más que aquí ahora mismo y que también pues en la vuelta pues 4.000 y pico personas en el pueblo de Ganzábal, algo que también es historia. Sí, la verdad que cada eliminatoria tuvo su cosa. La primera fue a que primero pasábamos después de tanto tiempo y fue un punto de inflexión para jugar a las siguientes más relajados entre comillas. Después la segunda, sufriendo hasta última hora con la parada de Guillermo y te da un aliciente a encarar la última ya en una eliminatoria impresionante, en un campo de superior categoría, con tanta gente, en la que te sientes futbolista y rematar en casa con el estadio lleno. La verdad que parecía que estaba todo preparado para que fuera este el año. Para que fuera el año clave. Hablaba antes un poquitín, Pablo, al hilo de lo que estaba hablando él, de dónde crees tú que estuvo la clave o dónde crees tú que estuvo ese inicio de la progresión de la Unión Popular de Langreo hacia arriba. La verdad que tocamos fondo un poco de las 4 jornadas de 5 que perdimos, después Varapalo de Tuilla. Ahí la verdad que el vestuario sí se notaba un poco tocado, pero la verdad que el míster tocó 4 cosas, dio con la tecla y a partir de ahí la gente se unió más ante la presión que había, las críticas y todo, y la verdad que fue punto de inflexión, yo creo. A raíz de ahí el grupo se unió mucho más y luego ya en el playoff, con toda la gente de cara, salió todo perfecto. Supongo que Quirós también tenga algo que decir o algo que ver en esta unión del vestuario, en esto que vio él desde dentro del vestuario, que también a su manera, aunque él no lo vaya a reconocer, sea un poquitín también clave de todo este engranaje, de toda esta conjunción de jugadores, entrenadores y del buen ambiente que también debe de reinar en los equipos de fútbol por dentro para que todo vaya bien, Quirós. Mira, yo hace años que no vi un grupo como este. Y llevo con Carly, por ejemplo, 7 años que lleva él aquí. Pero hace años que no vi
unos jugadores tan unidos como están ahora. Y con el entrenador, que es muy importante, para mí por lo menos, con el entrenador fijo. Y que la gente que estaba involucrado quería subir. Sí, Quería subir como pintó. Tenían hambre de éxitos, tenían hambre de victoria, tenían hambre de subir. Verdad. Amigo, son 12 años ya que no hay manera de que esto subiera para arriba. Porque ya te lo conté viniendo para acá. El equipo tuvo eso hace 12 años, 13 años, cuando jugó la liguilla de ascenso a Segunda A, sí. Que lo entrenaba Manuel Ángel Muñiz. Y ya te dije que metió los goles ese tal Pedro José. De Extremadura. A Belgar, desde el medio del campo. Con un equipo extremeño también. Extremeño, sí. Quirós, ¿tú cómo viviste los 4.000 que poblaron la grada de Ganzábal, los 4.000 y pico que había en la grada de Ganzábal, que desde el 2006 que se inauguró no había esa entrada? Sí, bueno, hubo una entrada que no llegaría a 4.000, no lo sé, contra la selección y otra contra el Sporting. Y la del domingo fue chapó, porque yo nunca vi tanta gente en Ganzábal, nunca. Y cuando la del Sporting, la de la selección sí. Sí, cuando se inauguró el campo. Pero no se llenó del todo de aquella. No se llenó todo, no. Eso hace, cuando la selección... 2006. 9 años, el día 20 de septiembre me ve que fue por ahí. En el año 2006, cuando se inauguró. Sí. Bueno, pues las claves del triunfo del Unión Popular de Langreo, del ascenso del Unión Popular de Langreo en una temporada muy larga, una temporada regular larga y la segunda división B ahí a la vuelta de la esquina, Quirós. Sí, bueno, volver a vivirla otra vez. Y de verdad, bueno, oye, yo lo único que pienso y que pido que haya un grupo como el que hay ahora. Y vuelvo a repetirlo, siento la marcha del míster, pero esas cosas y es cosa de la directiva, que también lo digo, va a tardar en pasar otra directiva que cobremos como hasta ahora, No hay que quitar los méritos que se tiene. Tienen fallos como tú Dios, pero de chapó, ¿de qué? También un éxito de ellos, el subir a la segunda división B. Exactamente. También fue un éxito de la directiva, sí, solamente sí. De utillero, entrenador, jugadores, de todos los que conforman la plantilla de la Unión Popular de Langreo, de todos los que conforman el club de la Unión Popular de Langreo. También acordarse del preparador físico, Pablo, porque fue una persona que también colaboró, o sea, que ayudó muchísimo en la preparación de estos chavales, ¿no? Que fue todo mucho más fácil. Sin duda, cuando se habla de éxito en un vestuario, son muchos componentes los que entran en juego. Y en este caso concreto, en Langreo, empieza ya cada sesión de entrenamiento, cuando llegan una hora antes y se pasan a ver a Quirós y a Mari, empiezan a tomar el café ahí con ellos. Eso empieza a generar vestuario. Eso es un secreto que tienen ahí y nosotros procuramos no entrar mucho ahí en esa parcela, en ese sitio de reunión que tienen. Y ahí se empieza a labrar la relación entre jugadores, entre utilleros, y esos son pequeños detalles que hacen que un grupo funcione, ¿no? Y por supuesto que Quirós, Mari, la relación que tienen entre ellos, el trabajo del preparador físico, la relación que tienen con Álvaro, que llevan tiempo con él, y después nosotros nos tenemos que adaptar un poco a lo que hay, y disfrutar con lo que hay. Yo creo que ha sido un poco lo que nos ha permitido en momentos malos de verdad tirar para adelante, ¿no? Ahí donde vayas tienes que adaptarte un poco a lo que hay, porque es con lo que se identifica la gente, ¿no? Llevan muchos años con Quirós, con Mari, y eso es lo que a partir de ahí empiece todo a funcionar, ¿no? Por supuesto que lo que habláis antes de la directiva hay que valorarla, por supuesto, porque dice Quirós, están cumpliendo, se han pasado años muy malos donde no se cobraba, donde se debían mensualidades, que era difícil después recuperarlo, y en ese sentido pues ha sido un lujo. Este año pues ha funcionado todo muy bien, ¿no? Y al final hace que te lleve a conseguir los objetivos que te marcas al principio de temporada, aunque tengas momentos de debilidad durante el año. Pero en este fútbol hay que tener paciencia, y el primero que la pierda es el que primero pierde. Que hay un compañero de los estudios de las tiras, un compañero de la casa, que dice que siempre dice que el entrenador tiene un 7% de culpa de lo que pase en el terreno del juego. ¿Crees en ese porcentaje?
Los equipos los sacan los jugadores, está claro, ¿no? Si tienes un equipo con buenos jugadores, al final vas a conseguir muchos más logros. Después hay que trabajar muchas parcelas, lógicamente, hay que identificarse con una manera de jugar, tienen que creer en ello, si no es imposible. Pero el que va a meter el gol es el jugador, el que te pasa las eliminatorias es el jugador. Si Carri no mete ese gol en la primera eliminatoria, allí, en Monzón, pues igual hablamos de otra cosa. Al final son ellos, los protagonistas, son los que deben ser los protagonistas. La gente va, 4.000 personas van a ver a Carle, a Guillermo, a Nacho Calvillo, a Chus, a Otero. Son los jugadores que quiere ver la gente y son los éxitos de cualquier resultado bueno. Son los protagonistas y lo deben seguir siendo, por eso los jugadores hay que cuidarlos mucho siempre. Carli, se notaba desde dentro del vestuario pues ese hambre, esa gana de alcanzar una meta que estaba ahí, que era difícil y complicada, porque se empieza a complicar en el momento que pierdes la posibilidad de optar al campeonato liguero, que si no me equivoco es en la penúltima jornada, y que bueno, pues te deja ya a las puertas de 3 difíciles y complicadas eliminatorias, nada menos que 6 partidos, mes y medio de competición más. Sí, la verdad que el objetivo primordial al principio era quedar campeones, porque iba a ser todo mucho más sencillo intentar lograr el ascenso quedando primeros, y era el objetivo. La verdad que no conseguirlo te dejaba un poco con esa cosa de que llevábamos mucho tiempo sin pasar una eliminatoria, parecía que iba a ser lo mismo de todos los años, y te dejaba un poco ahí con esa espina de no conseguir el campeonato y tener otra oportunidad, incluso por si no ascendieras a la primera. Luego serían dos eliminatorias nada más, y sí nos costó un poco asumir que no podíamos quedar campeones, pero bueno, la gente siguió trabajando, fue cuando nos unimos más y al final todavía salió mejor de lo pensado. Ante todo en Mérida el otro día, ¿no? Porque se habla muy poco también de contra quién lograsteis el ascenso. El Mérida era un equipo hecho a golpe de talonario, con unos jugadores increíbles, con muchísima calidad, tanto en el centro del campo, bueno, en línea defensiva y sobre todo en desborde por bandas, en ataque, en los dos costados, donde tenía a Tuiteiro y a Cristo, que eran 2 jugadores muy rápidos. Y sin embargo, sin menospreciar para nada a los jugadorazos que también hay en la Unión Popular de Langreo, pues prácticamente en la primera parte pasaron desapercibidos, y que tuvisteis ahí un momento en la segunda en la que parecía que podían llegar con algo de peligro, pero luego estaban fundidos físicamente, y vosotros con el gol saltasteis el chip y os pasasteis por encima. Sí, la verdad que a priori éramos inferiores, y quizá eso nos vino hasta bien para seguir quitándonos más presión todavía, pero yo creo que las 3 eliminatorias fueron igual de complicadas, porque al final, si te paras a mirar las 3 eliminatorias, se deciden por detalles, y yo creo que según vas pasando eliminatorias, pasas a Atlético Monzón, que no lo conocen, y luego resulta que no era buen equipo, porque pasas con el Aro, que no estás de competir contra ellos y no puedes valorar muy bien el equipo que tienen, y como pasas, tampoco era buen equipo. Y luego llega el Mérida, que si ya el Mérida no tiene buen equipo, entonces... Pero bueno, la verdad que yo creo que las 3 eliminatorias fueron muy complicadas. De hecho, se decidieron por detalles. Igual que otros años quedábamos fuera por detalles, este año tuvimos la suerte de pasar por detalles. Pero yo sigo creyendo que las 3 eliminatorias fueron igual de complicadas. ¿Dónde ves tú? Antes hablaba Quirós de la cantidad de años que lleva contigo, que llevabas allí en la Unión Popular de Langreo, disputando también fases de ascenso, Carli, ¿y dónde ves tú que radicó o que pudo estar la diferencia, la clave entre los demás años y este año para superar esa primera eliminatoria? O para ascender, quiero decir, ¿no? Para pasar una eliminatoria, porque la verdad que hasta en 6 fases de ascenso que llevaba no había pasado nunca una eliminatoria, y la verdad que muchas veces estuvimos muy cerca de pasar, pero al final siempre son detalles, porque son equipos muy parecidos. A veces pueden ser inferiores a ti o superiores, como el caso de año de la Roda. Pero no, contra la Roda nos ganaron en la prórroga, por ejemplo, y aún siendo un equipo superior, yo creo. Y otros años que igual no eran superiores, en detalles te quedas fuera y te queda la cara de todos los años. Este año tuvimos esa suerte de esos pequeños detalles, junto con el trabajo que llevábamos hecho todo el año y la conjunción que había en el grupo, y tuvimos la suerte
de que nos saliera todo rodado y muy bien, la verdad. No sé cómo afrontó Quirós no voy a decir todas estas eliminatorias, sino especialmente el partido contra el Mérida, con tanta cantidad de gente, con toda la semana preparando un poco, con todos los desperfectos que hay ahora detrás, que también nos podrás contar un poquitín cómo quedó el campo de Ganzábal y los aledaños, ¿no? Bueno, esta gente que vino de Mérida, yo creo que esta gente no está preparada para estar en un campo de fútbol. En primer lugar, quemaron el césped del campo. Arrancaron 40 y no sé qué asientos. Rompieron la persiana del bar y los servicios, llevaron hasta la luz, ¿qué es? Milagros de esta gente. La antena de la tele que estaba por ahí. La antena de la televisión. El portón por donde entren por fuera, junto a ese, ¿cómo se llama? El Beiro. Rompieron los bisagres. ¿Qué es de esa gente? La verdad que esa gente no está preparada para más echar a correr. Armaron muchísimos destrozos, incluso el miedo que se veía a la gente, ¿no? Es que ahora, ahí cuesta un pastón el arreglar todo eso ahora. Que no piense que 200 euros. Ahí cuesta un pastón. Hablaba la presidenta también de que tuvo que, bueno, de que vio a gente que se tuvo que ir como a esconder de sus propios aficionados, porque algunos gente venía de Mérida que se tuvieron que ir a refugiar en el palco, ¿no? Sí, señor. Matrimonios que vinieron con hijos pequeños, y cogiólos ella arriba, llevarlos para arriba, pero los niños llorando. Y, oye... Mucho jaleo lo que se armó ahí al final con... Me fastidies porque yo no entiendo que un tío venga a un campo y lleve un machete. Eso es para matar un gochu, pero para ir a un campo de fútbol no. Evidentemente no, oye. Claro. Y el escenario del COP veía un machete, ¿no? Y ni un bate de béisbol como se incautaron. Esos tiraronlos en la carretera Pajo Mal. ¿Que tiraron los bates? Sí. Porque vino el panadero para detrás. Vale. Para que no fueran incautados, ¿no? ¿Ah? Ni detenidos ni nada. Pero amigo... Una pena el comportamiento de la afición del Mérida en ese sentido, no de la afición, ¿no? Sino de cuatro radicales que vinieron y que se posaron del autobús antes del partido, justamente cuando entrabais al campo, poco de haber entrado vosotros al campo, como al cuarto de hora fue cuando se inició todo el jaleo, Pablo. Sí, la verdad que es una pena que esta gente vaya a los partidos a montar el escándalo, no les importa mucho el fútbol realmente, buscan otro tipo de cosas que son censurables totalmente, sobran, había muchos niños, había mucha gente ilusionada con el partido y es una pena que se le quite protagonismo al partido de fútbol, que esta gente se lleve el protagonismo por pegar 4 batazos de béisbol, pues es una pena, es lamentable. Pero bueno, yo creo que el partido de ida ya habían roto una luna del autobús. Se sabía entre semana, por lo menos nosotros teníamos consciencia de que iba a haber lío porque las redes sociales, porque te llegan muchas noticias y yo creo que faltó un poco de precaución y hacía falta prevención, sí. Mucha prevención, mucha policía, porque no eran suficientes. Realmente el problema ocurrió ya antes del partido, sí. Con no sé los policías que habría, pero no llegaba para controlar a 500 personas que te vienen de fuera, más otras 300, 400 o más, estás hablando de 1000 personas, es imposible, con 20 policías es imposible controlarlo. Yo creo que faltó más prevención, o no le dieron la importancia que realmente tenía el evento y cuando sabíamos todos ya entre semana que podía pasar algo importante. Y al final pasó. Bueno. Pues sí, la verdad que cualquiera que conozca a Ganzábal sabe que los autocares, en este caso los del Mérida, tenían que pasar por la parte de atrás de Ganzábal, por la carretera general, y entrar por el acceso donde estaba el Beiro, donde está el pabellón polideportivo. Y al ir pasando los autobuses, lo que hicieron algunos aficionados fue llegar hasta la entrada al Beiro y, como aprovechando de que era una caravana de autobuses, pararon, se dieron la vuelta y entraron arremetiendo contra todo lo que encontraban por delante en la entrada principal, y ahí fue donde se montó ya una bastante gorda, 1 hora y cuarto prácticamente antes del inicio del partido. Bueno, pues lamentamos
todos estos hechos y centrándonos un poco en la celebración. ¿Cómo viste la celebración de después del partido? Porque se te veía después del gol, ahí las imágenes van a poder verlo después los aficionados que quieran ver no solamente el programa, o que estén viendo el programa, sino que además se queden a ver el vídeo, que es muy recomendable, y que se veía como jaleabas a la gente para que empujara un poquitín ahí el aliento final, ¿no?, después de haber conseguido el gol. Sí, son sensaciones que nos vamos a acordar de ellas toda la vida, y lo estás viviendo, eres un privilegiado porque lo tienes delante, lo estás disfrutando, y el gol, pues emocionante, muy emocionante. No quise mirar ni siquiera cómo Paulín amagaba, cómo hacía la paradilla antes de llegar al balón. La verdad que lo entrenamos mucho durante la semana, todos nos pusimos a prueba un poco a ver cómo aguantaban la presión ahí del penalti, y la verdad que Paulín tiene mucho desparpajo, lo hace muy bien. Había buenos lanzadores en el equipo, hay buenos lanzadores, lo han hecho muy bien los entrenamientos, y él era uno de los que podía tirar porque no fallaban los entrenamientos, y lo que pasa es que era mejor igual no mirarlo porque teníamos un precedente en la segunda eliminatoria. Sí, efectivamente, y es cierto, solo lo va a fallar el que lo tira, eso está clarísimo, pero bueno, fue una alegría cuando me entero de que fue gol, viendo a la gente que está alrededor, pues fue una alegría inmensa, y después estrés, hasta el final del partido estrés, porque tienes que controlar las situaciones del partido. Realmente había mucho lío fuera también, invasiones de campo, controlar cómo estaba la gente físicamente, bueno, pues mucha tensión, mucho estrés, porque lo que nos estamos jugando era algo histórico y no queríamos perderlo, ¿no? Y bueno, después cuando pita el árbitro, a pesar de los líos que hubo, yo creo que es mejor centrarse un poco más en el tema deportivo, y lo disfrutamos como se merecía, como se merece el grupo, se merece disfrutar de esta victoria, que sean recordados por muchos años. Sí. Eso lo he dicho, se van a acordar de ellos cuando pasen 15, 20 años, ese equipo va a estar ahí presente en la afición del Langreo, y yo creo que es un privilegio para nosotros poder disfrutar esta temporada y que haya acabado como ha acabado, porque eso sí que es hacer historia. Ahora se está hablando, se destapó hace algún tiempo que no vas a seguir en el Unión Popular del Langreo, y tampoco sí que había rumores o había alguna noticia incluso que salió en los periódicos de que había un sustituto por ahí, pero hasta prácticamente hoy pues no se habló de eso para nada, o se intentó que el equipo estuviese centrado en lo que tenía que estar centrado, y ahora... Sí, bueno, yo creo que eso lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo, ¿no? El futuro estaba marcado ya totalmente, y por eso quiero destacar un poco el trabajo de los jugadores, ¿no? El creer en un proyecto desde todo el playoff prácticamente, que eso estaba ahí. Han querido acabar bien. Era un proyecto que caducaba, realmente era un proyecto que se acababa, que lo sabíamos todos las últimas 6 semanas, y han querido dar la cara y han querido competir, han tenido una ilusión increíble para apoyarnos hasta el final. Yo creo que ha habido una comunión perfecta entre todos, y también igual ha sido un poco el éxito, ¿no? Saber que eso estaba ahí un poco en la oscuridad, pero todos éramos conscientes, pero aún así la plantilla quiso competir, quiso dar la cara hasta el final, y pues el orgullo para un cuerpo técnico como nosotros con estos jugadores es increíble. Una pena no seguir un bloque tan unido y con pues el éxito de después de 12 años, ¿no? Bueno, pero es fútbol, ha pasado lo que ha pasado, tampoco somos nosotros, mucho menos el entrenador, quien puede dar explicaciones. Simplemente tomárselo así. El equipo, lo que tú dices, hay un bloque espectacular, el equipo está hecho, el equipo funciona muy bien, compite, cuanto más se le exige, mejor compite. Pues a veces cuesta mucho llegar a ese momento, y ojalá este año sea lo que decía Carly antes, ¿no? Un poco la primera piedra esa de que este proyecto del Unión Popular del Langreo pues siga creciendo, y la gente siga apoyando al equipo, porque pues hay una masa social ahí que sabemos que estaba, pero quizás con esta temporada pues se ha despertado, y ojalá sigan apoyando a estos jugadores porque se lo merecen. Bueno, pues Carly, como jugador y como parte integrante del vestuario, también te pregunto por esa misma situación, por estar ahí disputando estos 6 partidos con ese run-run que había
alrededor sobre el futuro del míster y por ende el de gran parte de la plantilla, pues que podía en ese momento tener sus dudas, ¿no? Sí, la verdad que no es lo ideal que surjan estas noticias cuando te estás jugando la temporada, lo más importante, donde debemos todos remar en la misma dirección. Parecía que se iba a complicar todo, pero lo que te digo, mientras más palos o peor se ponían las cosas, más nos uníamos, y la verdad que la gente demostró que estaba al 100% con el entrenador, y así yo quiso hacer saber hasta el último momento que hubo posibilidades de hablar las cosas. La decisión parecía que ya estaba tomada, pero bueno, la gente intentó que se pensaran las cosas, parece que no se pudo solucionar nada, y la verdad que no es lo ideal que después de lograr el objetivo claro que lleva el club buscando 12 años, que nunca habías pasado una eliminatoria, pasas 3, subes, tienes un bloque unido que la gente demuestra que está al 100% con el entrenador, y no daré continuidad a este proyecto, la verdad que es un poco triste. Pues sí, la verdad que es un poco inexplicable lo que pudo pasar en ese instante, pero no sé, sí que lo que acabas de comentar, ¿no? Hasta mientras tuvisteis oportunidad, disteis todo vuestro apoyo al entrenador, hay vídeos por ahí salieron en noticiarios en el ente público. Sí, porque la unión, bueno, lo que decía un compañero tuyo antes del 7%, yo no estoy de acuerdo en eso, porque en el campo puede parecer eso, pero el día a día va más allá, y el vestuario y los entrenamientos, los viajes, todo te une mucho, y la gente demuestra que está con el entrenador en estos momentos cuando hace falta, yo creo, y la verdad que es una pena, para mí es una pena. Pues sí, la verdad, y Quirós también. Quirós también, No lo dudes, también, no lo puedes dudar. También siente pena de este momento. Pero bueno. Que, no sé, son cosas un poco paradójicas, ¿no? Que tengas que estar contento y por otro lado que tengas que estar triste. Ya, porque, qué sé yo... Tienes que estar contento de estar en segunda vez después de 12 años. Ni más ni menos. Exactamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Aquí en Langreo da la casualidad que todos los años sobra un entrenador. ¿Por qué no lo sé? Porque pasaron entrenadores de élite. Sí, tú en los últimos años conociste... Bueno, yo empezando desde Paco, vamos a empezar desde aquí, empezando por y terminando por Paco, pues pasaron por Paco, Aguirre, ¿cómo se llama? Javi Gómez, Vidales, Juanjo, qué sé yo, chicos. Sí, muchos nombres para un vestuario. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo a última hora sabrán ellos lo que hacen. Dar continuidad al proyecto no se suele ver mucho en Ganzábal, que quizás pues eche de menos y más en un año así. Y Pablo, pues también te sitúan un poco en la órbita del caudal. No sé si tienes pensado, si tienes algo hablado. Sí, es uno de los equipos que lógicamente ha estado interesado hasta el final. Bueno, pues esto, como se conoce desde hace tanto tiempo, muchos equipos han interesado. Yo les dije a todos lo mismo, no vamos a hablar de futuro hasta que no acabe. Eso lo dije en la primera eliminatoria. Algún equipo esperó, pero claro, esperar 6 semanas no todo el mundo quiso, y bueno, algún equipo pues fichó entrenador, así se me lo transmitieron, mira, no vamos a esperar más, y bueno, pues no quedan tampoco muchas plazas en el fútbol asturiano, y bueno, pues es una de las opciones que está ahí, y por supuesto que es interesante, muy interesante, siempre tiene un proyecto muy atractivo, todo el mundo que ha estado ahí habla muy bien del caudal, y bueno, pues puede ser una opción muy buena, y en breve, pues si podemos lo cerraremos, lógicamente. Después de todo el año que pasaste en Langreo, ahora si finalmente recalas en el caudal, pues prácticamente, no sé, los terrenos de juego pueden ser parecidos, ¿no? Un equipo que va a tener, si parte en tercera división, va a tener aspiraciones en tercera, el campo es sintético, va a tener posibilidades también de ser un proyecto atrayente para ciertos jugadores, pero bueno. Sí, lógicamente... Tiene ciertas similitudes, ¿no? En ese sentido. Sí, vienen de un año no muy bueno, donde recuerdo un año, estaban jugando un playoff para competir en segunda y meterse en segunda A, el fútbol profesional.
Es un proyecto que tiene buenos jugadores, bueno, pues la gente que está ahí sé que está muy a gusto a pesar de descender y sí, es un campo sintético también, bueno, pues es más fútbol y los que nos gusta tanto esto, pues disfrutamos, aunque no sean campos tan buenos, también disfrutamos igual y hemos estado en campos peores, con lo cual todo lo que venga, bienvenido sea. ¿Te emociona un poquitín el apoyo recibido por este vestuario y la respuesta del vestuario, consiguiendo el ansiado ascenso? Yo creo que eso te toca, ¿no? Que te llega. Sí, a mí me lleva emocionando desde hace varias semanas, no, varios meses, ¿no? Yo creo que el final de temporada ha sido de ensueño, desde el partido de Tuilla. Emocionó ya el empate en el entrego cuando estábamos casi muertos, apareció ahí el equipo para conseguir un punto y después enganchamos cuatro victorias seguidas y cada victoria emocionaba más. Hemos ido a Cudillero a jugarnos la temporada y cómo respondió el equipo fue espectacular y para un entrenador eso es una pasada. Después te enteras de todo lo que te has enterado y cómo el equipo, cada vez, lo que dice Carly, cada vez hemos ido más de la mano, más unidos y es que queríamos seguir jugando. Yo es un poco lo que decía antes del partido del Mérida, es que si tenemos que jugar otros dos eliminatorias más, probablemente las juguemos, porque el equipo quería, porque el equipo estaba con hambre de demostrar cosas y cuando uno en este juego está con esa hambre de jugar, de competir, de querer pasar eliminatorias, acaba saliendo. Si al final haces un trabajo sólido y trabajas bien durante la semana lo que tienes delante, bueno, pues se consiguen las cosas, ¿no? Y cada paso, cada eliminatoria, cada gol en el playoff, bueno, pues ha sido muy, muy emocionante porque era un poco el trabajo que ellos hacían para demostrar que querían continuar un poco con el proyecto que sabían que había caducado, ¿no? Pues le preguntaremos a Carly también por eso mismo, no solamente por cómo se vive esta unión del vestuario, lo que hablábamos antes un poquitín con Pablo, sino que, bueno, pues la broma que está haciendo él ahora de que quería seguir jugando se hizo al acabar el partido. Alguien dijo, mañana al bombo otra vez y a ver si nos toca las Astorga para no ir tan lejos, ¿no? Sí, la verdad que después del ascenso. Como está saliendo todo rodado y todo tan bien, las sensaciones son tan buenas que la gente quería continuidad y a lo que vamos, que es una pena que este grupo no tenga esa continuidad, no ya ahora tan seguido igual, pero bueno, de cara al año que viene, que es una pena que esta unión no tenga continuidad. Que continúe un poquitín, no sé, te encuentras muy a gusto dentro del grupo, se encuentra la gente muy a gusto y eso, pues la verdad que emociona un poquitín y da algo de pena, pero bueno, es fútbol y ya viviste más grupos, viviste más vestuarios y viviste más despedidas, supongo. Sí, la verdad que hay unos años son más difíciles que otros, pero bueno, acabar de esta manera con ansiado ascenso, la verdad que desde que yo llevo 8 años aquí, desde que llegué era el objetivo todos los años y este año que lo consigues parecía que merecía la pena esa continuidad y es una pena que no se dé, pero bueno, las decisiones están tomadas y hay que aceptarlas. Carly, ¿cómo viviste la celebración? ¿Cómo viviste el baño en la fuente? ¿Cómo viviste el baño en multitudes de la gente allí en Langreo? La verdad que me había imaginado muchos años porque llegaban las liguillas y siempre marchabas a las primeras de cambio con la afición muchas veces lejos de casa, en Mazarrón, en La Roda. Y la verdad que mirabas para los otros equipos y dirás, ¿cuándo me tocará a mí celebrarlo? Y la verdad que te pasa muy rápido, pero lo disfrutas muchísimo. Y lo que dice el míster, esto es inolvidable. También lo viste cuando subió el Lealtad, hará cosa de un mes ya, y que también dijiste tú, madre mía, ¿cuándo nos tocará eso a nosotros, ¿no? Sí, lo ves por la tele y en estas épocas, en los ascensos a primera división, a segunda, esos ascensos que ves, esas celebraciones, y te entra ese gusanillo de decir, yo quiero celebrar también en Canzabal. ¿Y Quirós pasó por la ducha, no? ¿Tocóte pasar por la ducha, Quirós? Todos. ¿Cómo viste tú la celebración? Si non paso yo, non paso nadie. ¿Mantearon-te y todo, no? Sí. Hicieron-te de todo, ¿eh? Sí. ¿Tú también te lo imaginabas como Carly? Yo sí.
Y yo desde el primer partido que fuimos, ¿a dónde fuimos? A Monzón. A Monzón, desde aquel día empecé a pensar que se subía. Siempre lo dije a él. Siempre lo dije al míster y a los otros dos, ¿eh? Dios, este año se sube, como pintó. Y carretera, los de Mérida que vayan con los toros para allá. Pero ¿te imaginabas la fiesta después del ascenso? ¿Te imaginabas lo que te iban a hacer? ¿Te imaginabas lo que iba a pasar? No, hombre, yo después de eso, pues claro, ya era normal. Porque yo viví otra como esta aquí. Cuando subió Langreo a Segunda B. Sí. Viví otra. Y... Con el gol de Romero. Sí, sí, con el gol de Romero, sí. Y fueron a bañarse a la fuente esa también. Pero a ti no te tocó ir a bañarte a la fuente. Te llevaron para allá, ¿no? No. No te dejaste. No, ahí no voy. ¿Alguna anécdota que quieras contar del partido del domingo? ¿De la celebración? No, que mira, la directiva en ese tema tuvo de puta madre. Llegaron, prepararon la cena, porque eso pasó en Mieres, pero un día Mari, ¿eh? En Mieres, cuando subió el caudal, pum, de golpe a cenar. Y aquí pasó lo mismo. Y en eso la directiva tiene que agradecerlo. Y nada más. Y oye, lo que pasa entre ellos, háblalo ellos. Y yo no puedo decir nada de ellos porque, como te explico, yo pasé meses con otros directivos sin cobrar. Sí, no, una situación... Y esta directiva se portó en tema de aquí de puta madre. Y yo no puedo decir nada de ese tema. Yo voy a trabajar así, pero quiero cobrar. No, claro, evidentemente. ¿Entiendes, no? Todavía tienes por ahí cuentas pendientes, amigo. Bueno, sí, tengo una, con Cienfuegos. Que eso que me explicabas a mí, de cuentas ¿Qué? pendientes de otros presidentes, Claro, de otros mandatos. Claro, pero yo... La verdad que para conseguir un ascenso se tienen que juntar muchas cosas y la directiva de otros años a este año también fue un cambio radical y la verdad que todo eso te ayuda, todo suma y si no es imposible conseguir el ascenso. Igual que se mejoró mucho la parte ya deportiva, con jugadores, con el míster, con los ayudantes, con la gente de la directiva, con los que andaban por detrás montando vídeos y animando. La verdad que todo eso suma y al final se consiguen los objetivos. La cantidad de trabajo y de horas que se echó a lo largo de este año tampoco se veía hace mucho tiempo en Azábal, ¿no? Como te digo, hubo un cambio radical en todos sentidos y al final no siempre tienes su recompensa, pero este año afortunadamente ya tuvo y hay que decirlo también, que se mejoró en todos aspectos, desde más arriba hasta de más abajo. Bueno, pues llegamos al punto y final de la tertulia. Queremos dar la más sincera enhorabuena a la Unión Popular de Langreo, todos los estamentos de la Unión Popular de Langreo, desde los de arriba hasta los que están limpiando y recogiendo ahora mismo pues los desperfectos que hay en el Ganzábal, que todavía os queda un cacho, Quirós, por trabajar ahí. Sí. Y bueno, pues esperar que sea un año lleno de éxitos o que este ascenso a Segunda División B sea un año lleno de éxitos. Sin más que nada, lo que queráis decir cada uno de vosotros y ir despidiendo el programa, dando paso, eso sí, a los momentos históricos que vienen a continuación. Un vídeo en el que recogimos unos 13 minutos de vídeo, en el que, como digo, está pues la previa, el partido y después pues la celebración, que al final es lo que más te queda en la retina. Podemos despedir con lo que quieras decir, Pablo, y nada, yo creo que darte la enhorabuena también, ¿no? Nada, gracias. Simplemente desearle al club lo mejor, ojalá, con lo que he dicho antes, ojalá sea la primera piedra este año para que tengan una continuidad y que los resultados en Segunda B incluso sigan mejorando y se planteen cotas mayores. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carri, ¿no? Se han cambiado muchas cosas, por lo menos lo que intuíamos los que hemos llegado este año, de años anteriores a este, ha funcionado todo de manera espectacular desde arriba hasta los que estamos ahí a pie de campo, los que tenemos igual más mano en los temas deportivos y ojalá continúe, ojalá todo les siga saliendo bien, sigan creciendo como equipo y bueno, la verdad que poco más que decir, ¿no? Resaltar el trabajo de los jugadores que sí que van a quedar ahí
el club para este año, y que los que están alrededor, sobre todo, pues tengan la paciencia que quizás este año pues no se tuvo, y confíen mucho en las personas que están trabajando, no solo en entrenadores, sino también en los jugadores, que esto es un juego y al final hay momentos buenos, hay momentos malos, y luego hay que tener paciencia y sobre todo animar cuando las cosas no funcionan tanto, porque acabarán saliendo seguro. Pues muchas gracias y muy buenas noches, Pablo. Gracias a ti, Paco. Carly, también tienes ahí tu cámara para decir también, bueno, pues lanzar el mensaje que quieras o... Yo agradecer a toda la gente que estuvo alrededor nuestro, a directiva, o sea, de técnicos, utilleros y afición por este año increíble. Agradecer, dar las gracias y nada, que dar continuidad en lo que se pueda y que Unión siga adelante. Pues esperemos que así sea. Quirós, tienes tu cámara. Tu cámara. Tienes tu cámara para explayarte. Dice el mister y Carly, agradecer a la afición, a la directiva, pero tengo que contar una neta, lo siento. Bueno, anda. Mira. Y que no venga otro como este y que me tenga ahí hasta las 11 de la noche. Que les sobres echéles yo. Sí, sí, sí. Y tienes cariño, claro. tienes cariño y eso que te echaba de ahí a las 11 de la noche. Bueno, anda. Bueno, pues nada, lo dicho, todos los éxitos del mundo de la Unión Popular de Langreo. Muchísimas gracias a los tres que nos acompañaron, y ahí quedáis con el vídeo del ascenso de la Unión Popular de Langreo. Y vamos a cerrar también este programa. Ya sabéis que seguimos los lunes con el programa Fase Final, que empieza a las 10:30 de la noche los lunes. Y de momento pues volveremos, Dios mediante, la próxima temporada. Fue una temporada en la que desfilaron por aquí, pues yo creo que prácticamente un elenco grandísimo de gente, de jugadores, de técnicos, de directivos, de aficionados, incluso de muchísima gente que pasó por aquí, a los cuales agradecemos el que hayan estado aquí en Asturias de Fútbol, y también muchos que nos dieron ánimos para continuar, incluso encomiaron la labor que de alguna manera ellos intuyen que es muy importante para el fútbol modesto y para el fútbol de tercera división, pues que intentamos poner en pantalla, cosa que nadie estaba haciendo hasta ese momento. Muchísimas gracias y muchísimo suerte a todos, a la Unión Popular de Langreo especialmente, y volvemos la próxima temporada para pasar un buen verano mientras tanto.
Finalísima en Ganzábal por el ascenso a Segunda División B, con el Unión Popular de Langreo y el Mérida intentándolo desde el pitido inicial, con un partido que se presentaba con un Ganzábal lleno, 4.017 espectadores, y con disturbios antes y después del partido, con los aficionados más radicales del Mérida que vinieron a liarla. Fueron incautados machetes, tiraron piedras, hubo destrozos de mobiliario, no solamente dentro de Ganzábal sino también fuera. Pero esto ya era fútbol, era espectáculo, y vemos las gradas completamente llenas del Unión Popular de Langreo, como digo, con el primer lleno del estadio de Ganzábal en su historia. Tenemos las primeras ocasiones con ese centro de Mendy, y no llega Nacho Calvillo por poco, la pelota que se va a saque de puerta, es lo que decreta el colegiado cántabro León Lavín, que fue el encargado de dirigir el partido. En esta otra ocasión iba a tirar otra falta, otra ocasión del Langreo a balón parado, un Langreo que tuvo más ocasiones en esta primera parte, fue ligeramente superior al Mérida, sobre todo en sensaciones, y solamente destacar pues que no hubo tampoco excesivas llegadas claras del Unión Popular de Langreo, y sí que hubo una del Mérida en los últimos instantes de esta primera parte que acabó dando en el palo. Las vamos a ver todas ellas en este resumen. En esta ocasión pues despeja la defensa langreana por mediación de Nuño, que acaba desbaratando esa ocasión. Para el Mérida, de las pocas aproximaciones que tuvo el cuadro meritense, el Langreo lo seguía intentando, sobre todo tenía llegadas también a balón parado, y vemos esta en la que saca la pelota ahí Mansilla, y el disparo es de Pablo Acebal, el remate de Otero, que estaba invalidado por posición antirreglamentaria. Falta que vota Nacho Méndez, esta se va a ir sin ningún peligro fuera, no llega nadie al remate. Y en esta otra ocasión es Chus el que va a disparar por encima de la barrera, claramente desviado. El balón que se va, como digo, fuera, lejos de la portería que defendía Manu. Otra falta, esta va a ser a favor del Langreo por parte de Nacho Méndez, la va a botar Nacho Méndez. Y el balón de Nacho Méndez que acaba ahí intentando cabecear Otero, y el remate final de Nuño, que la empala y se lamentaba de la ocasión perdida. Vemos cómo va a haber otra ocasión, esta para el cuadro emeritense, también a balón parado, un balón que lo bota Truiteiro, el balón le acaba quedando ahí a Cristo, botando, y le pega una patada a Otero en su intento por tirar de espaldas a la portería. Aquí otro balón, este va a ser de mano, despeja la defensa, la toca un poco, lo suficiente para que llegue ahí Nacho Méndez, pero sigue, adelanta Mansilla y acaba echando la pelota a saque de banda. Y aquí llegaría la más clara del Mérida, minuto ya 44 prácticamente, y esa cabalgada por la izquierda, el centro, que va a tocar ahí el jugador del Mérida, y al final Santi Amaro el que remata, y el balón se va al palo de la portería que defiende Guillermo. Minuto 43, lo veían ahí en el marcador. Vemos los antidisturbios ya ahí al descanso tomando posiciones. Se preveía también no muy buenos modales al final del partido, fuese cual fuese el resultado. Y ahí está el balón que acaban anulando esta jugada, mal anulada porque no había fuera de juego. Estaba cuando menos en línea Otero. Y aquí llegan los mejores minutos del Mérida, y llegó a acosar la portería de la Unión Popular de Langreo. Ya digo que sin muchas ocasiones claras, pero sí que daba sensación el Mérida de que podía hacer daño al Langreo. En esta ocasión es Truiteiro el que acaba disparando, y el balón se le va fuera. Los minutos, como digo, que iban más o menos desde el 47 al minuto 65, pues fue cuando el Mérida se asentó un poco mejor en el campo del nuevo Ganzábal, pero a partir de ahí fue perdiendo fuelle, y fue el Langreo el que fue creciendo nuevamente. Ahí tenemos a Nacho Calvillo en esta jugada, que acaba disparando a Manu Blanco y se le va alta, y a partir de aquí pues el Langreo que tuvo las mejores ocasiones del partido, incluido también el penalti. En esta ocasión aquí Pablo Díaz, que duda entre tirar y rematar, y al final ni uno ni otro. Y aquí llegaría el penalti, se va Pablo Acebal, el balón que acaba pegando en Mansilla, en la mano. El árbitro y el asistente que lo ven claro, y decreta el penalti. Rugía el Ganzábal con este penalti que señala el colegiado cántabro León Lavín, como digo. Señaló el punto de penalti, lo iba a coger la pelota, y Pablo Acebal con decisión
y fue el encargado de transformar el penalti que da el ascenso a la Unión Popular de Langreo. Ahí tenemos a Pablo Acebal como engaña a mano y acaba marcando el único tanto del partido que llevaba el delirio a las gradas langreanas. Delirio que se anunció por megafonía y que retumbó en todo Langreo este gol de Pablo Acebal, que lleva 12 años después a la Unión Popular de Langreo a la categoría de bronce. Algo de confusión después del gol. Había doble cambio en el Mérida. Los aficionados del Mérida que estaban empezando a armarla ya. Estaban empezando a destrozar el mobiliario. La policía que tomaba posiciones y el público de Ganzábal que rugía con el gol de la Unión Popular de Langreo. Llevamos ahí el doble cambio en el cuadro meritense, que lo iba a intentar de una manera, yo creo que bastante imprecisa. Aquí hubo algo de confusión cuando cae Mansilla dentro del área, el árbitro que señala claramente que saque de puerta, y pues se monta ahí un pequeño jaleo. Ahí está como hay una agresión a Nacho Calvillo en esta jugada. Vemos ahí cómo le van a dar a Nacho Calvillo. Le pegaron y el árbitro, que lo ve claramente, y le saca la roja directa al número 4 por esa agresión a Nacho Calvillo. El jugador tiene que enfocar el túnel de vestuarios. Se pierde ya pues lo que restaba de partido, en las que, como digo, las ocasiones más claras siguen siendo del lado langreano, porque el Mérida lo intentaría solo con jugadas a balón parado, intentando colgar balones arriba, y la verdad es que no tenían fuerza para mucho más. Aquí vemos otra ocasión en la que el balón le va a quedar a Borja. Borja pasa para Nacho Calvillo, y Nacho Calvillo, que arma la pierna, dispara y el balón se va rozando el palo de la portería que defiende mano. Y aquí en esta otra jugada se quedaría totalmente solo por esta banda Luis, que acaba de entrar, y su balón que no acaba conectando ahí con el delantero David, que también había ingresado en el terreno de juego. Y aquí David es precisamente el delantero que se lleva la pelota con la cabeza. Está rápido, está potente, pero no ve la llegada de Luis aquí, que venía totalmente solo para empujar el 2-0. Y aquí vamos a ver ya el final del partido y el delirio y la fiesta de Ganzábal. Enhorabuena al Unión Popular de Langreo en segunda.
espacio patrocinado por Medivitalis.